¿Qué pasaría si descubrieras que el mayor obstáculo entre la vida que tienes y la vida que anhelas no es la falta de dinero, ni la falta de oportunidades, ni siquiera las personas que te han decepcionado? ¿Qué pasaría si entendieras que la diferencia está en el lugar que Dios ocupa dentro de ti? Porque muchas personas quieren las bendiciones de Dios, pero muy pocas están dispuestas a darle el primer lugar. Quieren su protección, pero no su dirección. Quieren sus promesas, pero no su voluntad. Quieren que Dios los acompañe en sus planes, cuando en realidad fueron llamados a caminar dentro de los planes de Dios. Tú puedes esforzarte durante años intentando abrir puertas por tu propia cuenta. Puedes desgastarte luchando por alcanzar metas, tratando de demostrarle al mundo tu valor, buscando aprobación, reconocimiento y éxito. Pero existe una realidad que transforma por completo el rumbo de una vida. Cuando Dios ocupa el primer lugar, las prioridades cambian, las decisiones cambian y el destino comienza a alinearse con un propósito mucho más grande que cualquier ambición personal. Muchos creen que poner a Dios primero significa únicamente asistir a una iglesia o pronunciar algunas oraciones durante el día. Sin embargo, poner a Dios primero es algo mucho más profundo. Es permitir que Él tenga autoridad sobre tus pensamientos, tus emociones, tus relaciones, tus sueños y tus acciones. Es decidir que su voluntad tendrá más peso que tus impulsos. Es reconocer que su sabiduría está por encima de tu experiencia y que sus caminos alcanzan lugares donde tu lógica jamás podría llegar. Observa la vida de las personas que viven únicamente para sí mismas. Corren sin descanso, persiguen metas constantemente, alcanzan objetivos importantes, obtienen reconocimiento, consiguen dinero, pero muchas veces, cuando llegan a la cima, descubren que siguen vacías, porque el éxito sin propósito termina convirtiéndose en una carga. Puedes tener una agenda llena y un corazón vacío al mismo tiempo. Puedes acumular logros y aún así sentir que algo esencial falta dentro de ti. Cuando Dios ocupa el primer lugar, sucede algo extraordinario. Comienzas a comprender que tu valor no depende de tus resultados. Ya no necesitas demostrarle al mundo quién eres porque sabes quién eres delante de Dios. Y cuando una persona entiende eso, deja de vivir desesperada, deja de compararse, deja de competir constantemente, deja de perseguir la validación de otros. Empieza a caminar con una seguridad que no nace de sus capacidades, sino de su identidad. Tal vez durante años has pensado que debes resolverlo todo por tu cuenta. Tal vez creciste creyendo que depender de Dios era una señal de debilidad, pero la realidad es exactamente la contraria. La verdadera fortaleza aparece cuando reconoces que no tienes el control absoluto de todo. El ser humano se vuelve más fuerte cuando entiende sus límites y deposita su confianza en aquel que no tiene límites. Cada vez que colocas a Dios en segundo lugar, algo ocupa el primer puesto. A veces es el dinero, otras veces es el orgullo, en ocasiones son las relaciones, también puede ser el miedo. Y cuando cualquiera de esas cosas gobierna tu vida, comienzas a tomar decisiones desde la ansiedad, la presión o la necesidad. Pero cuando Dios ocupa el centro, las decisiones nacen desde la paz y la convicción. Piensa por un momento en cuántos errores podrías haber evitado si hubieras consultado a Dios antes de actuar. ¿Cuántas heridas habrías evitado? ¿Cuántas relaciones tóxicas no habrían entrado en tu vida? ¿Cuántas oportunidades falsas habrías identificado antes de perder tiempo y energía? No porque Dios quiera controlar cada detalle de tu existencia, sino porque ve aquello que tú todavía no puedes ver. Uno de los mayores problemas de esta generación es la prisa. Todos quieren resultados inmediatos, todos quieren avanzar rápido, todos quieren llegar antes que los demás. Pero Dios trabaja de una manera diferente. Él está más interesado en la persona que te estás convirtiendo que en la velocidad con la que alcanzas tus metas. Mientras tú te enfocas en llegar, Dios se enfoca en prepararte. Por eso muchas veces sientes que algunas puertas permanecen cerradas. No porque Dios te haya olvidado, no porque no seas capaz, no porque tu sueño sea incorrecto. En muchas ocasiones la puerta permanece cerrada porque todavía no estás listo para sostener lo que hay detrás de ella. Y Dios, que conoce tu futuro mejor que tú mismo, entiende cuándo acelerar el proceso y cuándo protegerte mediante una espera. La disciplina juega un papel fundamental en este camino, porque poner a Dios primero no es una emoción, es una decisión diaria. Es buscarlo cuando tienes ganas y también cuando no las tienes. Es
mantener principios incluso cuando nadie te está observando. Es actuar correctamente cuando sería más fácil tomar atajos. La fe verdadera se demuestra en las acciones cotidianas mucho más que en las palabras. Ahí es donde muchas personas se equivocan. Creen que la fe consiste únicamente en esperar milagros, pero Dios también honra la responsabilidad, honra el esfuerzo, honra la constancia, honra la integridad. Cuando decides ponerlo en primer lugar, no te vuelves pasivo, te vuelves más comprometido. Porque entiendes que cada talento que recibiste debe ser desarrollado, cada oportunidad debe ser aprovechada y cada día representa una responsabilidad delante de Dios. Cuando Dios está primero, tu trabajo cambia de significado. Ya no trabajas solamente para ganar dinero, trabajas para servir, para crecer, para aportar valor. Cuando Dios está primero, tus relaciones cambian de significado. Ya no buscas personas que llenen vacíos emocionales. Buscas construir vínculos sanos basados en principios. Cuando Dios está primero, incluso los problemas cambian de significado. Ya no los ves únicamente como obstáculos. Empiezas a reconocer que muchas veces son herramientas que fortalecen tu carácter. Y aquí aparece una verdad que puede transformar completamente tu vida. El destino de una persona no se destruye por falta de talento. Muchas veces se desvía por falta de prioridades correctas. Existen personas increíblemente inteligentes que terminan perdiéndose porque colocaron el éxito por encima de Dios. Existen personas con grandes capacidades que terminan vacías porque pusieron su ego por encima de sus principios. En cambio, cuando Dios ocupa el primer lugar, algo comienza a ordenarse dentro de ti. Tu mente encuentra dirección, tu corazón encuentra propósito, tus decisiones encuentran coherencia. Y aunque los desafíos no desaparecen, dejas de enfrentarlos solo. Porque la diferencia no está en la ausencia de problemas, la diferencia está en quién camina contigo mientras los atraviesas. Cuando Dios ocupa el primer lugar en tu vida, no significa que los problemas desaparezcan. No significa que nunca enfrentarás dificultades, pérdidas o momentos de incertidumbre. Significa que incluso en medio de las tormentas existe una dirección que permanece firme, porque la paz que viene de Dios no depende de las circunstancias, depende de la confianza. Muchas personas viven agotadas porque intentan controlar aquello que está fuera de sus manos. Se preocupan por el futuro, por la opinión de los demás, por situaciones que todavía no han ocurrido. Gastan energía imaginando escenarios negativos y luchando contra batallas que existen únicamente en su mente. Mientras tanto, dejan escapar el presente, que es el único lugar donde realmente pueden actuar. Cuando decides poner a Dios primero, aprendes una lección poderosa. No necesitas cargar pesos que no te corresponden. Tu responsabilidad es actuar con excelencia, hacer lo correcto, mantener la fe y seguir avanzando. El resultado final no siempre depende de ti. Hay circunstancias que están más allá de tu capacidad y reconocerlo no es rendirse, es comprender tu lugar y confiar en que Dios sigue obrando incluso cuando no puedes verlo. A veces te preguntas por qué ciertos planes no funcionaron, te esfuerzas, das lo mejor de ti y aún así las cosas no salen como esperabas. Entonces aparece la frustración, aparece la duda, aparece la sensación de que estás perdiendo el tiempo. Sin embargo, con el paso de los años descubres algo sorprendente. Muchas de las puertas que no se abrieron eran precisamente las que podían haberte alejado de tu propósito. Hay rechazos que en realidad son protección, hay retrasos que en realidad son preparación, hay finales que en realidad son nuevos comienzos disfrazados. Pero para entender eso necesitas perspectiva. Y la perspectiva llega cuando Dios ocupa el centro de tu vida. Porque cuando solo observas el presente, juzgas todo por lo que sientes. En cambio, cuando confías en Dios, aprendes a mirar más allá de lo inmediato. Uno de los errores más comunes es pensar que el destino se construye únicamente a través de grandes decisiones. La realidad es diferente. Tu destino se construye principalmente mediante pequeñas decisiones repetidas durante años. La forma en que administras tu tiempo, la manera en que reaccionas ante las críticas, los hábitos que desarrollas cada día, las conversaciones que permites entrar en tu mente, los pensamientos que alimentas constantemente. Nadie destruye su futuro de un día para otro. Primero abandona la disciplina, después descuida los principios, luego justifica pequeñas acciones incorrectas. Finalmente, las consecuencias aparecen. Lo mismo ocurre en sentido contrario.
Nadie alcanza un propósito extraordinario de la noche a la mañana. Primero fortalece su carácter, después desarrolla disciplina, luego aprende a ser fiel en lo pequeño. Con el tiempo, esa acumulación de decisiones correctas produce resultados extraordinarios. Por eso poner a Dios primero tiene un impacto tan profundo, porque Dios no trabaja solamente en tus resultados, trabaja en tu carácter. Y tu carácter determina hasta dónde podrás llegar sin destruirte en el proceso. Muchas personas desean recibir grandes bendiciones, pero pocas desean atravesar los procesos que las preparan para administrarlas. Quieren éxito sin disciplina, quieren crecimiento sin sacrificio, quieren resultados sin transformación. Sin embargo, Dios sabe que una bendición entregada antes de tiempo puede convertirse en una carga. Imagínate entregarle un vehículo de alta velocidad a alguien que nunca aprendió a conducir. El problema no es el vehículo, el problema es la preparación. De la misma manera, muchas veces Dios está más enfocado en prepararte que en apresurarse a darte aquello que estás pidiendo. Por eso hay temporadas donde parece que nada avanza. Temporadas donde trabajas y no ves resultados inmediatos. Temporadas donde oras y no recibes respuestas rápidas. Temporadas donde sientes que otros avanzan mientras tú permaneces en el mismo lugar. Es precisamente en esos momentos donde se revela la profundidad de tu fe, porque cualquiera puede confiar cuando todo sale bien. Cualquiera puede creer cuando las puertas se abren fácilmente. Cualquiera puede mantenerse motivado cuando llegan los aplausos. Pero la verdadera confianza aparece cuando sigues caminando incluso sin evidencia inmediata. Y aquí existe una diferencia fundamental entre vivir guiado por emociones o vivir guiado por principios. Las emociones cambian constantemente. Un día te sientes fuerte, al siguiente te sientes débil. Un día te sientes motivado, al siguiente no tienes ganas de continuar. Si construyes tu vida sobre emociones, vivirás avanzando y retrocediendo continuamente. Los principios funcionan de manera diferente. Cuando Dios ocupa el primer lugar, aprendes a actuar basado en convicciones y no únicamente en sentimientos. Sigues siendo disciplinado aunque no tengas ganas. Sigues siendo honesto aunque nadie te observe. Sigues esforzándote aunque todavía no veas resultados. Sigues creyendo aunque el camino parezca difícil. Esa clase de consistencia es la que transforma destinos. Muchas personas esperan sentir confianza para actuar, pero la confianza no aparece antes de la acción. La confianza se construye mediante la acción repetida. Cada vez que obedeces un principio correcto, tu carácter se fortalece. Cada vez que eliges lo correcto sobre lo fácil, te vuelves más fuerte. Cada vez que decides confiar en Dios, en lugar de ceder al miedo, desarrollas una fe más sólida. Y el miedo es precisamente uno de los mayores enemigos del destino. El miedo te convence de permanecer donde estás, te hace creer que no eres suficiente, te muestra únicamente los riesgos y oculta las oportunidades. Te hace pensar en todo lo que podría salir mal. Pero cuando Dios ocupa el primer lugar, descubres que el valor no consiste en la ausencia de miedo, consiste en avanzar a pesar de él. Las personas que cumplen su propósito no son aquellas que nunca sintieron temor, son aquellas que decidieron caminar aun cuando sentían incertidumbre. Tú también enfrentarás momentos así. Habrá decisiones difíciles, habrá temporadas de duda, habrá situaciones que desafiarán tu confianza. Pero cada vez que eliges poner a Dios por encima de tus temores, das un paso más cerca del destino para el cual fuiste creado. Porque el propósito de Dios para tu vida no depende únicamente de tus talentos, depende de tu disposición para confiar cuando no entiendes todo el panorama. Y cuanto más aprendes a confiar, más descubres algo extraordinario. Muchas de las limitaciones que parecían externas en realidad estaban dentro de ti. No eran las circunstancias las que te detenían, era la duda. Era la falta de fe, era el miedo al fracaso, era la necesidad constante de aprobación, era la creencia equivocada de que debías hacerlo todo por tus propias fuerzas. Cuando esas cadenas comienzan a romperse, tu perspectiva cambia. Empiezas a caminar con mayor seguridad, empiezas a actuar con mayor determinación, empiezas a entender que Dios no te llamó a vivir paralizado por la incertidumbre, sino impulsado por el propósito. Y cuando una persona descubre su propósito y coloca a Dios en el centro de cada decisión, se vuelve extremadamente difícil detenerla. No porque sea más inteligente que los demás, no porque tenga más recursos, no porque tenga una vida perfecta, sino porque ahora avanza con una dirección que no depende de las circunstancias.
Existe una diferencia enorme entre tener metas y tener propósito. Las metas pueden cambiar con el tiempo. El propósito permanece. Las metas son objetivos que deseas alcanzar. El propósito es la razón por la que existes. Y cuando Dios ocupa el primer lugar en tu vida, comienzas a descubrir que fuiste creado para algo mucho más grande que simplemente sobrevivir, acumular bienes o perseguir reconocimiento. Muchas personas pasan años corriendo detrás de objetivos que una vez alcanzados no producen la satisfacción que esperaban, obtienen aquello que tanto deseaban y aún así sienten un vacío difícil de explicar. Esto ocurre porque ninguna meta puede reemplazar el propósito para el cual Dios te creó. Cuando entiendes esto, dejas de vivir únicamente reaccionando a las circunstancias. Comienzas a vivir con intención. Cada día adquiere significado. Cada esfuerzo tiene dirección. Incluso los desafíos más difíciles dejan de parecer obstáculos sin sentido y empiezan a convertirse en parte del proceso que está formando a la persona que necesitas llegar a ser, porque Dios no desperdicia nada. No desperdicia tus errores cuando decides aprender de ellos. No desperdicia tus caídas cuando eliges levantarte. No desperdicia tus luchas cuando permites que fortalezcan tu carácter. No desperdicia tus temporadas difíciles cuando las utilizas para acercarte más a Él. Aquello que hoy parece una carga puede convertirse mañana en una de tus mayores fortalezas. Aquello que hoy te duele puede transformarse en una fuente de sabiduría para ayudar a otros. Aquello que hoy no comprendes puede tener un propósito que solo entenderás más adelante. Por eso no debes medir tu vida únicamente por lo que está ocurriendo en este momento. Hay procesos que necesitan tiempo, hay semillas que requieren paciencia. Hay transformaciones que suceden lentamente, casi de manera invisible, hasta que un día los resultados se vuelven evidentes para todos. La naturaleza funciona de esa manera. Un árbol fuerte no aparece de la noche a la mañana. Primero desarrolla raíces profundas. Durante mucho tiempo el crecimiento ocurre donde nadie puede verlo. Sin embargo, cuando llegan las tormentas, esas raíces marcan la diferencia. Lo mismo sucede contigo. Si Dios ocupa el primer lugar, Él trabaja primero en las raíces antes que en los frutos. Trabaja en tu carácter antes que en tu reconocimiento. Trabaja en tu integridad antes que en tu éxito. Trabaja en tu corazón antes que en tu posición. Y aunque muchas veces quisieras acelerar el proceso, llegará el día en que agradecerás cada etapa que te preparó para lo que viene. Porque una persona preparada puede sostener oportunidades que destruirían a alguien que no está listo. Hoy el mundo te empuja constantemente a buscar resultados rápidos. Todo parece diseñado para la inmediatez, pero las cosas más valiosas de la vida siguen requiriendo tiempo. La confianza requiere tiempo. La madurez requiere tiempo. El liderazgo requiere tiempo. La sabiduría requiere tiempo. La fe también requiere tiempo. Por eso no te desesperes cuando sientas que avanzas más lento de lo que esperabas. No confundas lentitud con estancamiento. No confundas preparación con fracaso. No confundas espera con abandono. Dios sigue obrando incluso cuando no puedes verlo. Muchas veces quieres respuestas inmediatas, pero Dios está construyendo algo más sólido que una solución temporal. Está formando una versión más fuerte, más sabia y más preparada de ti mismo. Y aquí aparece una pregunta importante. ¿Qué ocupa realmente el primer lugar en tu vida? No respondas rápidamente. Obsérvalo en tus decisiones. Obsérvalo en tus prioridades. Obsérvalo en aquello a lo que dedicas tu tiempo. Obsérvalo en aquello que controla tus emociones. Porque aquello que ocupa el primer lugar termina guiando tu destino. Si el miedo ocupa el primer lugar, el miedo decidirá tus acciones. Si el dinero ocupa el primer lugar, el dinero definirá tus decisiones. Si la aprobación de los demás ocupa el primer lugar, vivirás intentando satisfacer expectativas ajenas. Pero cuando Dios ocupa el primer lugar, tu vida comienza a alinearse con principios que permanecen firmes incluso cuando todo alrededor cambia. Y esa estabilidad tiene un valor inmenso, porque llegarán momentos donde las circunstancias serán inciertas, momentos donde no tendrás todas las respuestas, momentos donde las oportunidades parecerán escasas, momentos donde sentirás la tentación de rendirte. Será precisamente allí donde descubrirás la diferencia entre una fe superficial y una fe auténtica. La fe auténtica no se sostiene porque todo sale bien. La fe auténtica permanece porque sabe en quién ha puesto su confianza. Esa confianza te permite seguir avanzando cuando otros se detienen.
Te permite levantarte cuando otros se rinden. Te permite mantener la esperanza cuando otros pierden la perspectiva. Y poco a poco comienzas a comprender algo extraordinario. El destino que Dios tiene para ti no depende únicamente de las circunstancias externas. También depende de quién decides ser cada día. Depende de la disciplina que desarrollas cuando nadie te observa. Depende de la integridad que mantienes cuando sería más fácil tomar atajos. Depende de la humildad con la que